Inmunológica de los organismos acuáticos y dijimos que hoy vamos a empezar a hablar sobre los mecanismos de los factores de virulencia, ¿verdad? Que ese es el nombre que reciben las características de los patógenos que les permiten causar enfermedad. Pero me habían quedado unas preguntas pendientes de resolver, ¿verdad? Que no tenía respuesta. Entonces vamos a dar respuesta a esas preguntas, después vamos a darles un espacio para que hay nuevas preguntas y luego pues ya directamente entramos a los factores de virulencia y la capacidad de causar enfermedad de los patógenos y algunos conceptos finales, ¿verdad? Con los cuales damos por terminada la unidad, ¿verdad? Que es una unidad de introducción. Entonces, de las cosas que me habían preguntado era sobre, me preguntaron sobre problemas en la coagulación de los peces. La coagulación en organismos acuáticos es muy importante, ¿verdad? Definitivamente lo es. Porque si queda una herida abierta, si un flujo, si hay hemorragia, ¿verdad? El riesgo de desangrarse o de perder toda la hemolinfa es muy alto, ¿verdad? Porque estamos en un ambiente acuático. Y además el agua es un ambiente muy rico en microorganismos potencialmente patógenos. Entonces, la coagulación es esencial. Y la coagulación es muy rápida en animales acuáticos en general, comparada con animales terrestres, la formación de coágulos. Cuando nosotros trabajamos sangre, ya habíamos dicho que la sangre es uno de los fluidos que nos da mucha información sobre la salud de un organismo. Al igual que en humanos, nosotros tomamos muestras de sangre y hemolinfa de los animales acuáticos para hacer una evaluación general de su estado de salud. Determinamos el hematocrito, hacemos conteo de hemocitos, hacemos conteos de glóbulos blancos, evaluamos la forma, cómo se tiñen, etcétera, ¿verdad? Entonces sí se usa como un parámetro de evaluación del estado de salud. Pero me preguntaban si podrían haber en peces problemas asociados a la no coagulación. Y yo les decía que la mayoría de los problemas que yo conocía estaban relacionados con la formación de coágulos. Y de hecho este documento, que es un documento pues que antes de que ustedes nacieran, ya describe los principales problemas asociados a la formación de coágulos y que se observaba con frecuencia peces que morían aparentemente sanos o con pocos signos de enfermedad y que cuando les hacían una necropsia encontraban coágulos a los cuales no tenían explicación. Hay distintas razones por las cuales pueden presentarse coágulos, ¿verdad? Trauma, ¿verdad? Si hay un proceso traumático, si hay una hemorragia interna, si hay lesiones externas, si la temperatura es alta. Pero ellos ahí hacían también énfasis en que infecciones e infestaciones parasitarias pueden generar coágulos y que en animales, en acuicultura, es mucho más frecuente encontrar pues estos coágulos que en animales en condiciones silvestres, ¿verdad? Porque pues ahí tenemos muchos más factores estresantes que naturalmente no se encuentran. Entonces, que por eso era mucho más frecuente encontrar coágulos en animales en cautiverio. Y una de las investigaciones más completas que encontré es esto, que es una revisión sobre los desórdenes hematológicos en peces. Y aquí lo importante es que se describe que es un desorden hematológico, ¿verdad? Y lo definen como una aberración, ya sea en la estructura de las células sanguíneas o las funciones de las células sanguíneas, ¿verdad? Pueden verse en glóbulos rojos, en glóbulos blancos, en los trombocitos o incluso en los factores de coagulación. Entonces aquí sí incluyen la posibilidad de sobrecoagulación o formación de coágulos o de la no coagulación, pero es mucho menos frecuente. Y en este documento describen algunas cosas que ya habíamos dicho brevemente, como la anemia, ¿verdad? Que es un bajo conteo de glóbulos rojos, la leucopenia, que es un bajo conteo de glóbulos blancos, la leucocistis, ¿verdad? Que es un aumento en el número de glóbulos blancos, la trombocitopenia, que es una disminución en el conteo de trombocitos, que eso sí podría dar problemas de coagulación, la policitemia, que es un aumento en los glóbulos rojos, ¿verdad? Que puede ser real o relativo cuando un pez está deshidratado, la linfocitosis, ¿verdad? Que la asemejan a una condición leucémica, ¿verdad? Sería similar a lo que un paciente con leucemia en humanos tendría.
También que pueden aparecer células inmaduras o deformes. Entonces, ¿se recuerdan que yo les dije que nosotros no hablamos de fagocitos en peces, sino les decimos monocitos? Son similares porque las células que les dan origen son iguales, pero el proceso de maduración de las células es distinto. Cuando un pez, cuando un organismo cualquiera que sea pierde sangre, ¿verdad? Hay alguna hemorragia, o por alguna razón hay destrucción de células, ¿verdad? Hay un proceso de formación de nuevas células. Las células que se producen en ese proceso de hematopoiesis tienen que madurar. Los eritrocitos en humanos, por ejemplo, cuando son inmaduros todavía tienen el núcleo y cuando ya extruyen el núcleo alcanzan la maduración y ya son completamente funcionales. Entonces, es posible que uno vea muchas células inmaduras, todavía no diferenciadas. Puede ser porque hay un proceso hematopoyético activo, ¿verdad? Pero normalmente la maduración es muy rápida y eso no debería pasar. Entonces uno puede ver eso, puede ver también deformaciones. Hay deformaciones que son muy características. Por ejemplo, el núcleo en forma de herradura nos indica que hay problemas de complejo B. Hendiduras en las membranas celulares, o sea, formas como de herradura de los eritrocitos, nos dicen que hay deficiencias vitamínicas. Núcleos redondeados nos dicen que pueden haber problemas con los minerales. Entonces, todas esas formas no normales, ¿verdad?, de formaciones, pueden estar presentes. Entonces, sí, acá se describe la posibilidad de que hayan peces que no coagulen bien, ¿verdad?, que tengan deficiencias en la coagulación, ya sea porque no se producen suficientes trombocitos o no se producen factores de coagulación, que son lo que les digo, son compuestos químicos que se producen y que desencadenan esa formación de trombos o de coágulos. Entonces sí es una posibilidad dentro de las muchas otras posibilidades, pero no es frecuente, ¿verdad? Son animales que tienen problemas muy particulares. También está este otro artículo. Todos estos artículos, si a alguien les interesa, yo los tengo, ¿verdad? Los descargué y los guardé, solo hay uno que no pude bajar. Habla de las posibilidades, o sea, de las múltiples aplicaciones y análisis que podemos hacer a partir de una muestra de sangre de peces. Y este diagrama está dentro de esa publicación y dice, ¿verdad?, desde los exámenes o las evaluaciones diagnósticas más simples a las más complejas y también relacionadas con el costo, con el trabajo que eso implica. Entonces, estas son todas las posibilidades de análisis que tenemos a partir de muestras de sangre. Y, ¿verdad?, ellos recalcan, que puede proveer una información integral de la condición endocrina, inmunológica reproductiva de un pez bajo ciertas condiciones. Entonces las muestras de sangre, la obtención de muestras de sangre es una muy buena herramienta. Lo que sí es cierto, y tenemos que ser conscientes, que no es como en el caso de humanos, que ya hay parámetros establecidos para los humanos, ¿verdad? Si son niños, si son adultos, si son ancianos, cuál es el conteo normal de eritrocitos, cuál es el conteo normal de leucocitos en general, de cada uno de los leucocitos, ¿verdad? Ya está definido cuál debe ser la concentración normal de glucosa en sangre, en ayunas, después de comer. Todo esto ya está definido en humanos. En peces, ¿verdad?, tiene que hacerse por especie y si pensamos, por ejemplo, en el caso de la tilapia y sabemos que son ectotermos y que la temperatura influencia directamente su metabolismo, y los parámetros hematológicos de una tilapia que está a 30 grados centígrados no son exactamente los mismos, bueno, siendo normales, ¿verdad?, a una tilapia que está a 25, ni son los mismos a una tilapia que está a 5 partes por mil de salinidad, ni son los mismos a una tilapia que está en aguas muy duras, que está en jaulas, que está en un sistema hiperintensivo, etcétera, etcétera. Entonces tienen que crearse esos parámetros de referencia y no existen para todos los peces. Para los que más existen son para los salmónidos, ya en cultivos en el mar, porque son uno de los cultivos acuícolas más importantes y más rentables, ¿verdad? Entonces, por eso. Pero sí se pueden utilizar las muestras de sangre para hacer esas evaluaciones. Y me preguntaban qué pasa cuando el estrés es por hipotermia, ¿verdad? Cuando el estrés es por frío.
Y la publicación más completa que encontré de ese tema es esta, es en pez marino, ¿verdad? Ellos hicieron, efectivamente expusieron a los peces a condiciones de hipotermia a 8 grados centígrados y lo evaluaron en el tiempo. Y solo extraje algunos de los resultados, ¿verdad? Esto es un conteo de glóbulos rojos, ¿verdad? Red blood cell count y white blood cell count, o sea, conteos de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Esto es el hematocrito y lo que vemos es que el hematocrito disminuye, ¿verdad? Con la temperatura. Esto es a diferentes salinidades, siempre a frío extremo. Y el recuento de glóbulos blancos disminuye con el tiempo. Y el conteo de glóbulos rojos disminuye. Y el de glóbulos blancos aumenta. Entonces sí hay un efecto directo. La presencia de más glóbulos blancos indica que hay una respuesta inmunológica, que hay un problema, que hay un estrés. También hicieron otros biomarcadores de estrés. Aquí tenemos cortisol, el hematocrito como tal, la hemoglobina, ¿verdad? Que es la si puede haber un buen número de eritrocitos, pero esos eritrocitos pueden tener poca hemoglobina. Esa condición se llama hipocromía, porque tienen poco pigmento, ¿verdad? Entonces, aunque hayan muchas células, esas células no son eficientes en el transporte de oxígeno. Entonces, no solo disminuye el recuento de glóbulos rojos, sino también disminuye su eficiencia en el transporte de oxígeno. Y también analizaron la proteína, ¿verdad? La proteína en circulación, porque las proteínas son unos de los nutrientes, ¿verdad? No como proteína completa, sino como aminoácidos en circulación que necesitan los peces para su metabolismo. Entonces, todos los indicadores de bienestar y de salud se vieron alterados. Entonces, ellos vieron muchas anormalidades a nivel del núcleo y de las células, especialmente en los eritrocitos, menos crecimiento, menos sobrevivencia, menos marcadores de inmunocompetencia, es decir, los peces entraron en un proceso de inmunosupresión. Aumentaron los marcadores de estrés, ¿verdad? O sea, las hormonas relacionadas con el estrés, especialmente el estrés oxidativo, y se observaron diferentes aberraciones hematológicas, que son las que ya describimos. O sea que sí, el frío extremo, ¿verdad? O sea, realmente cualquier extremo va a ser dañino y tiene un efecto también directo que se puede medir en el sistema inmunológico. Y este otro que está aquí, este era específicamente de un escualiforme, ¿verdad? También es bastante antiguo, es uno de los primeros que hay de hematología en peces. Y ellos, esta aclimatación no fue a frío, fue a temperaturas más altas. Y ellos a temperaturas más altas, ¿verdad? También vieron una disminución en el número de glóbulos rojos, pero hubo una mayor concentración de hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular, eso está relacionado con el volumen de cada una de las células y la cantidad de hemoglobina por células. Lo que ellos vieron es que a temperaturas altas no se afecta tanto el sistema inmunológico, lo que se afecta más es la capacidad respiratoria. De hecho, hay muchos estudios donde se evidencia el efecto que tiene el aumento en la temperatura sobre el corazón, sobre la frecuencia cardíaca, sobre la eficiencia cardíaca, sobre el ritmo cardíaco, ¿verdad? Entonces, y eso puede ser que esté directamente relacionado, ¿verdad? Porque si hay menor capacidad de bombeo, menor flujo sanguíneo, para compensar, se empiezan a producir más glóbulos rojos, ¿verdad? Para que no haya limitación de la oxigenación. Entonces, en este estudio en particular, ellos no vieron un efecto significativo en los glóbulos blancos, en estos que están acá, sino que lo más importante fue a nivel de glóbulos rojos. Entonces, aparentemente, la temperatura fría, y de hecho es así fisiológicamente, es más estresante que la temperatura cálida. Pero los efectos de la temperatura cálida, o sea, del aumento de la temperatura, son a menor plazo, son más, se sienten en menor plazo. Y entonces existen muchísimas publicaciones sobre hematología en peces y de las aplicaciones de la hematología para evaluar la salud y también el bienestar, ¿verdad? Entonces, y la ventaja de la extracción de una muestra de sangre es que se pueden aplicar muchos análisis
¿verdad? Si se tienen las herramientas, si se tiene el conocimiento. No es fácil interpretarlo, eso no es nada fácil. Nosotros en el laboratorio tenemos tiempo de usar hematología para una evaluación general. Y mucha gente, especialmente médicos veterinarios, cuestionaban el trabajo que hacíamos. Entonces, nosotros lo usábamos solamente como referencia, pero sí, ya teníamos en algunas granjas, teníamos 3, 4 años de datos de muestras 3 veces al año. Entonces ya teníamos suficiente confianza como para saber si había algún cambio o no. Pero sí, se puede aplicar muchísimo y en en Chile específicamente, hay laboratorios que están utilizando la hematología para hacer un monitoreo integral. Entonces tiene las ventajas de que no se sacrifican a los animales, que si se sabe aplicar la técnica, el estrés es mínimo, ¿verdad? De hecho, se hacen extracciones sin anestesia, entonces es rapidísimo, ¿verdad? Sacamos los peces, extraemos la muestra y el pez está de vuelta en el agua en menos de 30 segundos o como máximo 1 minuto. Entonces sí se puede hacer. Entonces existe muchísima información y cuando tengamos la oportunidad de vernos, hacer la práctica de laboratorio, vamos a aprender a sacar sangre y vamos a ver. Primero no vamos a llegar a entender todo lo que está pasando, pero por lo menos a sacarlo. Entonces esas eran las primeras 2 preguntas que tenía. Y la última pregunta que tenía, que está como un poco fuera de, era sobre las terapias génicas, ¿verdad? Ustedes me habían preguntado sobre las terapias génicas y si era posible, no sé si al fin le di acceso, si era posible tratar, solo estoy viendo el ingreso, dale. Desórdenes hematológicos o desórdenes, ¿cómo se llaman estos? Desórdenes del sistema inmunológico con la terapia génica. Entonces, yo les dije que sí, que en teoría sí, ¿verdad? Pero no conocía ningún ejemplo específico. Me encontré que hay una fundación en Estados Unidos que trata con las deficiencias inmunológicas específicamente, ¿verdad? Y ellos ahí hacen mucho trabajo promoviendo el uso de terapias génicas. Esta es una fundación sin fines de lucro donde está más, son pacientes, digamos, son pacientes, no son investigadores médicos ni son farmacéuticas, son pacientes. Entonces ellos, ahí, ¿verdad? Tienen muchísima información, si alguien quiere entrar lo puede buscar. Pero investigando sobre eso, uno de los principales avances en terapias génicas para desórdenes inmunológicos, uno de los principales expertos actualmente es esta persona, el doctor Liu, David Liu, que es un profesor de la Universidad de Harvard. Y ellos desarrollaron, cuando estuvimos en microbiología el año pasado, nosotros hablamos de CRISPR. CRISPR-Cas9, ¿se recuerdan de eso? Que era una tijera molecular para cortar el ADN y poder hacer deleciones o inserciones o modificaciones en el genoma, ¿verdad? Hablamos de eso. Pues en el laboratorio de este doctor Liu modificaron CRISPR y desarrollaron una técnica para poder, muchas de los desórdenes inmunológicos de las enfermedades autoinmunes están relacionados con daños, con problemas genéticos, ¿verdad? Son genéticas. Y muchas de estas lo que tienen es que una par de bases en un cromosoma específico ha sido sustituido por otro. Y eso da origen a esa enfermedad. Entonces, en el laboratorio del Dr. Liu, sus estudiantes y sus estudiantes de postdoctorado desarrollaron técnicas que son específicas, modificaron el CRISPR-Cas9 y lograron hacer modificaciones de una única par de base y lograron crear un mecanismo para que la hebra complementaria de ADN a la cual ellos modificaron esa base se modifique a sí misma y eso se conserve. Y con eso, ¿verdad? Entonces, si a ustedes les interesa, en ambos habla el doctor Liu, pero en este video hablan también algunos de sus estudiantes que desarrollaron esas técnicas y explican en qué consiste en más detalle. Este video dura como 8 minutos. Este video dura casi 15 minutos. Es una charla de las TED Talks,
¿verdad? Donde ellos explican ideas, entonces no explica tanto el trasfondo de la ciencia, pero sí la aplicación y de cómo ha sido aplicada. Entonces es muy, muy interesante. Este video tiene como 4 años, una cosa así, 4 o 5 años. Este es más o menos del mismo tiempo. Y de ahí para acá, cuando ellos desarrollaron esa técnica, ya hay aplicaciones específicas. Y por ejemplo, esto es del doctor Liu también, ¿verdad? En el diciembre del 2022 ellos comunicaron que esta paciente que está acá, que se llama Alisa, que tenía un tipo particular de leucemia, es inglesa, la niña del Reino Unido, fue la primera persona que recibió esa tecnología que ellos desarrollaron como terapia, que así se llama, de células modificadas, ¿verdad? Que tenían 3 ediciones, 3 bases fueron modificadas. Fue la primera paciente viva que recibió eso, ¿verdad? Y lograron, ya tenía para esta fecha 6 meses de que su leucemia estaba en remisión, ¿verdad? Entonces eso significa que habían visto beneficios. Esto fue en diciembre del 2022, como en febrero de este año, ya la FDA está en proceso de aprobar esa edición genética específica para tratamientos. Ahora, eso es específico para cada tipo de enfermedad, porque cada enfermedad tiene una edición específica y para poder hacerlo, pues tienen que hacerse análisis del genoma del paciente. Entonces es una terapia individualizada, ¿verdad? Y seguramente va a ser costosa, pero entonces ya se aplica. Entonces, no creo que en este momento sea el adecuado para que expliquemos cómo funciona y eso no es el objetivo del curso. Pero si alguien quiere ver cómo funciona y está así bien a nivel bien básico de explican cómo funciona, pues puede ver cualquiera de estos 2 videos. Yo vería este primero, ¿verdad? Porque ahí explican, digamos, como la ciencia y este explica la aplicación, ¿verdad? Entonces, creo que con eso ya no les quedo debiendo respuestas, ¿verdad? Espero que no. No sé si hay más dudas, algo que sobre el sistema inmunológico. Mejor si es sobre acuáticos, porque sobre acuáticos, sobre humanos no sé. Claro. Erickson pregunta si el tipo de sistema de cultivo tiene algún efecto sobre la probabilidad de enfermedades. Sí. Mientras más intensivo sea un sistema, más, en general, mayor riesgo de enfermedades. Sin embargo, eso depende también de la especie que estemos cultivando. Hay especies que son gregarias y que necesitan de más organismos a su lado. Hay especies que cuando están a muy baja densidad se vuelven muy territoriales y entonces se vuelven agresivas. Y al ser agresivas, pues empiezan a lesionar a otras especies. Empezamos a ver disparidad de tallas, etc. Entonces, sí, la densidad en general es uno de los principales factores de riesgo. Y como yo les digo a casi todos, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, un niño que está en su casa, que estaba en pandemia recibiendo clases solito y por alguna razón se infestó con piojos, ¿ah? Todos sus otros compañeritos pues no se van a infestar de piojos, a menos que ellos tengan contacto con alguna persona que esté infestada. Pero si están en clase y todos los niños llegan a clase y este niño llega con piojitos, la probabilidad que todos los demás niños tengan es mayor. Mientras más niños hayan en esa clase, más probabilidades hay de que se contagien mientras más cercanos están. Entonces sí, la proximidad, especialmente en las enfermedades que son infecciosas de transmisión directa, es un mayor riesgo la densidad. Además, si sabemos que la densidad está asociada con la mayor competencia por espacio, oxígeno, alimento, etcétera, hay mayor producción de desechos, mayores cambios más rápidos en la calidad del agua, pues sí es un factor de riesgo. Lo inverso sería en eso, ¿verdad? Cuando son especies que necesitan, que son gregarias, o que son muy territoriales, ¿verdad? Entonces, si la densidad es muy baja, podríamos desencadenar alguna jerarquización social o comportamientos agresivos que incidan y que pueda haber una mayor ocurrencia de lesiones externas y entonces eso es mayor riesgo para otras enfermedades. Pero en general, mayor densidad, más riesgo, en general. ¿Ok? Bien, entonces si no hay más
preguntas, vamos a entrar ahora a hablar del otro lado del espectro, ¿verdad? Los bioagresores, los causantes de enfermedad. Y ya sabemos que el agua es un medio rico para el crecimiento de microorganismos. Es una ruta posible de entrar en contacto con patógenos. Sabemos también que todos los organismos vivos tienen una flora normal, lo que le llamamos microbiota, donde hay bacterias, arqueas, virus, hongos, levaduras, ¿verdad? Que normalmente viven en una relación mutualista, comensalista o simbiótica, ¿verdad? Pero que esa relación se puede romper. Cuando el equilibrio se rompe, entramos en un proceso que se llama disbiosis, y aquellos que tienen características que les permiten causar enfermedad, pues podrían causarla, y son los que llamamos patógenos oportunistas. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, un patógeno, por definición, es un organismo capaz de producir enfermedad. Lo que le da esa capacidad se llama patogenicidad, así se llama. Es la habilidad que tiene para causar enfermedad en un individuo que reconocemos como hospedero. Y sabemos que hay dos tipos de patógenos, los obligados y los facultativos u oportunistas, ¿verdad? También les decimos patógenos verdaderos y patógenos facultativos. Eso ya lo habíamos visto. También habíamos dicho que un requisito indispensable para una enfermedad infecciosa es que ese patógeno tenga acceso al hospedero, y ese proceso se llama infección, ¿verdad? Ya sea que un patógeno oportunista o un microorganismo de la flora normal, por alguna razón, ¿verdad?, tiene acceso al organismo. Ya pasó esa primera barrera de defensa. Una vez ya se pasó esa primera barrera de defensa, hablamos de infección. Un organismo puede estar infectado y no tener signos clínicos de enfermedad. Es posible que nunca los llegue a desarrollar, ¿verdad? Si su sistema inmunológico contiene el proceso infeccioso, se deshace de ese patógeno. Es posible que tome algún tiempo entre el patógeno ingresa y se desarrollan los signos clínicos. Eso es lo que se llama periodo de incubación, ¿verdad? Que tome algún tiempo, que varía dependiendo del patógeno, de cuántos patógenos ingresaron, cuál fue la ruta por la cual ingresaron, de la condición actual del hospedero, ¿verdad? Pero puede pasar un tiempo. Puede ser, de ahí ya tenemos el proceso de normal de enfermedad. Una infección no necesariamente desarrolla un proceso patológico, ¿verdad? La presencia de una bacteria en un organismo no significa automáticamente enfermedad, a menos que usemos la definición de la OIE. Porque para que un organismo esté enfermo, dijimos que ya tiene que haber lesiones, tiene que haber cambios en el comportamiento, tiene que haber daños en los tejidos. Y como les digo, eso puede tomar un tiempo, o puede ser que sí haya una infección inicial, pero que el sistema inmunológico la controle y el organismo ni siquiera se dio cuenta conscientemente de que tenía un problema de salud. Y aquí entonces encontramos algunos organismos, por ejemplo, los vectores. ¿Todos saben qué es un vector de enfermedad? ¿Sí? Vamos. Los vectores están infectados, pero nunca van a enfermarse, ¿verdad? Por ejemplo, un zancudo puede ser un vector de dengue, ¿verdad? Pero al zancudo nunca le va a dar dengue. Pero sí está infectado porque tiene el virus del dengue en su interior. Esos son vectores. Y normalmente son de especies distintas a las de los organismos hospederos del patógeno, ¿verdad? Hay algunos organismos que pueden ser parte del ciclo de vida de una enfermedad y pueden ser lo que llamamos hospederos intermediarios, ¿verdad? Eso sucede principalmente en los parásitos. Los parásitos tienen diferentes fases del ciclo de vida, y esas diferentes fases del ciclo de vida requieren de hospederos distintos. Entonces, en todos esos hospederos, que son animales diferentes, están infectados y pueden desarrollar enfermedad, distintas enfermedades cada uno, siendo el mismo patógeno. Y luego hay otros organismos que son los hospederos naturales de la enfermedad, pero por alguna razón
no tienen síntomas. Puede ser que aún no los hayan desarrollado o que ya sufrieron la enfermedad, su sistema inmunológico lo controló, no fue capaz de eliminar todo el virus o toda la bacteria y lo tiene encapsulado o lo tiene aislado en algún sitio donde ya no causa enfermedad. Pero allí está el patógeno. Esos organismos se llaman portadores sanos. Y todos, tanto los hospederos intermediarios como los vectores, como los portadores sanos, como los infectados que aún no han desarrollado síntomas, todos son importantes cuando hacemos un estudio de una enfermedad, cuando queremos saber si hay una enfermedad o no, cuál es, etcétera, etcétera, porque todos estos organismos, ahorita voy a responderle a Jessie, todos estos organismos forman parte del ciclo biológico de la enfermedad. Entonces, cuando se estudia una enfermedad, tenemos que reconocer todos esos posibles actores que forman parte del ciclo del patógeno y de la enfermedad como tal. Espérenme que tengo una pregunta. Hay diferentes tipos de vectores como dependiendo de la forma en que contagia o todos son solo vectores. A ver, para que sean vectores, normalmente son insectos o artrópodos, como las pulgas, las chinches, las garrapatas, los zancudos, los mosquitos, ¿de acuerdo? Y la mayoría son hemófagos. Hay vectores también de enfermedades en plantas, que son insectos también, o artrópodos, que lo que hacen es que la mayoría son hemófagos o se alimentan de los fluidos corporales y tienen aparatos succionadores, ¿verdad? Son chupadores. Entonces, un individuo enfermo, ¿verdad? Llegan con ese individuo enfermo, utilizan su probóscide o su estructura bucal, succionan sangre, se alimentan de esa sangre, ¿verdad? El patógeno ingresa al sistema digestivo de ese individuo y en el caso de algunas de las enfermedades necesitan de ese vector porque, o sea, no son de contagio directo, ¿verdad? Yo puedo estar al lado de una persona que tiene dengue y no me va a dar dengue. La única forma que me dé dengue es que un zancudo le pique a ella y luego me pique a mí. Porque el virus en las glándulas salivales de los zancudos necesita de algunos procesos que completan su proceso de replicación. Entonces, ahí en las glándulas, parte de estar en las glándulas salivales de esos vectores es importante. Entonces, una vez, y lo importante de los vectores es que a los zancudos o las chinches o los que sea, no les va a dar la enfermedad. Pero en su cuerpo, en su interior, está el virus, o puede ser un protozoo, puede ser una bacteria, ¿sí? Allí está vivo, está activo, y cuando y algunas veces completa alguna fase de su vida o alguna activación específica, y cuando este zancudo llega y pica a otra persona, porque como está en las glándulas salivales, en esa saliva lo que hay, les dije la otra vez, hay una cosa como anestésica y un anticoagulante para que la sangre fluya, ¿verdad? Y para que uno no sienta que le están picando. Entonces, cuando hacen esa inyección de saliva, allí es cuando descarga, digamos, los virus, o si fueran parásitos para otra enfermedad o lo que sea, ahí es donde lo hace. Hay algunas moscas que también tienen ese. En ese caso, las enfermedades que son transmitidas por vectores, ese es el mecanismo de transmisión. Si no hay vectores, no hay enfermedad. Digamos, no es que no hay enfermedad. El ciclo de la enfermedad se corta. Puede haber un paciente que está infectado, pero ese será el único paciente, porque no hay forma de transmisión directa. ¿De acuerdo? No hay contagio directo. El contagio es por transmisión directa entre un enfermo y un sano. Se necesita de ese mecanismo. Y las enfermedades que requieren de esos vectores siempre van a requerir de esos vectores. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, gracias. Solo como un poquito más, digamos, si hay como pongámosle, poniéndole el mismo ejemplo del mosquito, ¿verdad? Que tiene dengue, digamos, ya es como que lo lleva dentro de él y luego ya puede contagiar como que a otra persona. Pero digamos así como en el caso de
no sé, por ejemplo, las moscas que se andan parando en basura o se andan parando en heces, pueden como que recoger Ujú. enfermedades de ahí y luego transmitirlas, o es como que pueden ser diferentes tipos, ahí son Ahí no diferentes funcionan tipos. como vectores, ahí funcionan como fomites, así se llaman. Ah, bueno, Ajá. gracias. Los fomites pueden ser las botas, el lodo, el agua, pueden ser, por ejemplo, si yo estornudo en un lapicero y le presto a usted mi lapicero estornudado, el lápiz funciona como un fomite, ¿verdad? Entonces sí, eso pasa con insectos en general, cucarachas, moscas, ¿verdad? Que se paran sobre materia en descomposición, que hay muchos microorganismos, y luego van y se paran sobre otra superficie, y entonces lo que pasa es que en sus patitas, en su cuerpo, en su abdomen, van pegados esos microorganismos y los transportan, solo sirven como un mecanismo de transporte. En ese caso no son vectores, ¿verdad? Porque lo mismo puede ser una mosca, que puede ser un zancudo, o que podría ser una hojita que voló de un lugar a otro. Entonces, en ese caso se llaman fomites. Ok, gracias. Bien. Entonces, para que un patógeno pueda causar enfermedad, tiene que tener acceso al hospedero, ¿verdad? Tiene que tener algún mecanismo para ingresar al hospedero y tiene que poder adherirse, digamos, adherirse, quedarse allí y reproducirse, ¿verdad? Tiene que hacerlo de forma eficiente y rápida para que el sistema inmunológico no lo elimine antes de que cause un problema y tiene que poder transmitirse. Si se muere ese hospedero, se muere su casa, comida, fuente de nutrientes y protección. Entonces, por eso es que tienen mecanismos de transmisión a otros hospederos. Los patógenos que tienen más mecanismos de transmisión son los más eficientes. Por eso, cuando se supo, por ejemplo, que el SARS-CoV-2 se transmitía a través del aire, eso para toda la gente que trabaja en salud se hizo mucho más complicado, ¿verdad? Porque si es a través de superficies contaminadas, es fácil desinfectarlas, digamos, ¿verdad? Si es a través solamente de contacto directo con los pacientes o con fluido de los pacientes, eso es más fácil. Pero si se queda en el aire está activo, entonces eso hace más difícil de controlar. Si se transmiten a través del agua, ¿verdad? Entonces eso significa que el agua se podría esterilizar, pero esterilizar todo el aire que nos es más difícil, ¿verdad? Entonces tiene que haber algún mecanismo. Puede ser que los patógenos permanezcan activos e infecciosos o puede ser que no. Algunos automáticamente entran en contacto con el agua y se inactivan o entran en contacto con la luz o con el aire, etc. Mientras que hay otros que pueden ser más robustos, digamos así. Y muchos, ya habíamos dicho, tienen algún mecanismo para pasar inadvertido por el sistema inmunológico. Entonces, la sumatoria de todas esas características es lo que hacen a un patógeno más eficiente o menos eficiente en su trabajo. Y todo eso, todas esas características que tiene, produce una enzima para poder romper las células. Produce una toxina que destruye las células del sistema blanco. Se reproduce durante la inflamación. Esas características es lo que nosotros llamamos factores de virulencia, ¿verdad? Todas esas características que le permiten tener acceso, encontrarlo, tener acceso, colonizarlo, reproducirse, pasar desapercibido. Algunas son estructuras, ¿verdad? O sea, son parte de su estructura física. Algunos son compuestos químicos que producen. Algunas son características genéticas que le permiten activar algunos mecanismos específicos bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Germinar, si es, por ejemplo, una espora de un microsporidio, que eso es un hongo. Saber en el momento, no saber, ¿verdad? Pero reconocer cuál es el momento justo, si podría permanecer allí, ¿verdad? Estar enquistadito en un lugar, cuándo es el momento justo para germinar o para eclosionar y causar un problema de enfermedad. Todo eso se llama factores de virulencia. Y está relacionado con la genética de las bacterias, de los hongos, ¿verdad? De los virus. Hay algunos que son verdaderos genes de virulencia que regulan esas características y están presentes en los patógenos verdaderos.
Y hay otros que son genes de virulencia vinculados al estilo de vida del hospedero, que se activan o inactivan si las condiciones son apropiadas o no para causar enfermedad y están en patógenos facultativos, ¿verdad? ¿Qué factores de virulencia tenemos? Y estos no me voy a detener mucho porque los vimos el año pasado en micro. Hay algunos factores que permiten adherencia y colonización, hay invasinas que son toxinas, pueden haber corpúsculos o componentes de la membrana, ¿verdad? Proteínas de la membrana, lípidos de la membrana. Algunos tienen endotoxinas, que son exclusivas de las gram negativas. Otros tienen exotoxinas, que son más características de las gram positivas. Pueden tener sideróforos, que son mecanismos de secuestro de hierro. Pueden tener mecanismos de transporte de toxinas. Y esto que está aquí, esta es una bacteria, ¿verdad? Y esta es la representación gráfica de muchos de esos factores de virulencia, ¿verdad? Pueden producir adhesinas, la cápsula, recuérdense que la envoltura de la membrana puede hacer que pase inadvertida para el sistema inmunológico, o puede ser que lo fagociten y durante el proceso de fagocitosis se disuelva la envoltura, pero no llegue a destruirse la bacteria como tal. Pueden tener mecanismos de movilización, ¿verdad? Aquí tenemos, estos son los sideróforos, que son proteínas para secuestrar hierro, toxinas, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso me gustó este diagrama, está bonito porque resume todos esos factores de virulencia y de estos hablamos el año pasado, ¿verdad? Entonces ya no vamos a hablar de cosas. El virus, ¿verdad? Tienen algunas proteínas de su membrana que pueden facilitar la fijación y la endocitosis, que algunos tienen que ser endocitados. Los que no son endocitados podrían tener mecanismos como este de inyección para asegurarse que su genoma se encuentra en el interior del citoplasma de la célula, ¿verdad? Esto pues es un bacteriófago. Entonces, recuérdense que es en el citoplasma de la bacteria donde se va a dar la replicación. Las mutaciones, ¿verdad? Para incluso si ya hay anticuerpos contra una variante particular del virus, las mutaciones podrían permitirle infectar a nuevos hospederos o causarle infecciones en hospederos, ¿verdad? Porque el sistema inmunológico no las reconocería. También algunos tienen la capacidad de adquirir genes del hospedero, ¿verdad? Cuando están en el proceso de replicación, secuestran algunos genes de la célula que está infectada y eso ya les permite mimetizarse o producir proteínas o alguna característica de la envoltura que los hace menos propensos a ser detectados por el sistema inmunológico, ¿verdad? Y este mecanismo que está aquí es lo que vemos aquí. Esto es un bacteriófago que está inyectando su genoma, ¿verdad? En una bacteria. Y entonces eso, una vez ya este genoma está en el interior de la bacteria, aunque el sistema inmunológico reconozca esta estructura y la destruya, pues ya cumple su función porque ya la célula está infectada. Entonces eso podría ser. ¿Qué pasa con los macropatógenos, verdad? No es un término técnico, pero es algo para hacer la diferenciación si no son microorganismos. Pues pueden tener estructuras de fijación, ¿verdad? Como tienen algunos anélidos o algunos gusanos, digamos en general, ¿verdad? Que se fijan, ¿verdad? Y eso pues permite que aunque se detecten, no sea fácil eliminarlos. Esto ya una vez ahí fijos a una estructura del hospedero, pues ya es más difícil. Pueden formar quistes, eso pasa también mucho vamos a decirles gusanos ahorita, ¿verdad? Pero no todos son gusanos verdaderos. Pero que llegan, digamos, se ingieren alguna forma larvaria u otra, se absorben en el tracto digestivo y luego migran, por ejemplo, al hígado o alguno de los tejidos viscerales y se pueden quedar enquistados ahí. Esa es otra característica, ¿verdad? La capacidad de desplazarse, de moverse. Sabemos que hay algunos parásitos que, por ejemplo, los tenemos en el ojo, posiblemente en el cerebro, pero no es que directamente llegaron al cerebro, sino que fueron ingeridos muchas veces a través del tracto digestivo. En el tracto digestivo, las características del tracto digestivo hicieron que las formas enquistadas eclosionaran o se rompieran. Las larvitas pueden atravesar las paredes del intestino, por ejemplo, y luego ya migrar a los órganos que requieren. Entonces, esos también son factores de virulencia de los patógenos y sabemos que está relacionado con la quimiotaxis, ¿verdad? ¿Cómo es que encuentran el tejido específico que es donde habitan? Entonces, eso también se observa. ¿Ok? Preguntas de esto. No lo digo en detalle porque pues hablamos de esas, especialmente de las bacterias y de los hongos, las hablamos el año pasado.
¿Preguntas? ¿No? Yo tengo una duda. La habilidad de un patógeno para causar, no sé qué mencionó, que era patogenicidad. Así dijo, ¿no? Patogenicidad, ajá. Patogenicidad. Genicidad. Lo voy a escribir en el chat. La patogenicidad es una medida de la virulencia de un patógeno. Entonces, por ejemplo, se habla, tengo una pregunta ahí. Se habla de influenza aviar de alta patogenicidad y de influenza aviar de baja patogenicidad. Eso quiere decir si la capacidad de causar enfermedades más o menos y si la enfermedad es potencialmente más grave o menos grave. Ay. Tengo una pregunta aquí. Dice, ¿una persona puede ser un vector, como en el caso del VIH? No. Una persona en ese caso podría ser un portador sano. En ese caso, podría ser, digamos, una persona que es VIH positivo, pero que no tiene SIDA todavía, o que está su infección en control y no tiene síntomas, puede incluso ser que el virus está no detectable y que su recuento de células del sistema inmunológico es normal. Esa persona sería un portador sano. Y ese es el riesgo de los portadores sanos, que pueden ser, no se consideran vectores, son portadores sanos, porque esa persona sí se va a enfermar. Un vector normalmente es una especie distinta, ¿verdad? Y no se va a enfermar. No tengo más preguntas. ¿Cuáles son las posibles vías de entrada de los patógenos? O lo que nosotros llamamos rutas de infección. Está la ruta respiratoria, que en el caso de los acuáticos son las branquias, ¿verdad? Este es el sitio normalmente de parásitos. Los parásitos en branquias, la mayoría son exoparásitos, ¿verdad? Pero hay algunos que sí penetran a la branquia, entonces se vuelven endoparásitos. Las bacterias producen, las branquias producen mucus y cuando las branquias están irritadas o amenazadas van a producir más mucus. Recuérdense que el mucus forma parte de la primera barrera. Si nosotros vemos alteraciones en el mucus, sabemos que hay algo en el ambiente que lo está irritando. Cuando tenemos parásitos externos, vamos a ver cambios en el mucus. Eso es un buen indicador de que algo está sucediendo. Está la ruta dérmica o cutánea, ¿verdad? Que sería a través de la piel. Puede ser por daño mecánico o por acción biológica, ¿verdad? Cuando nosotros atarrayamos a los peces, cuando les botamos escamas, cuando les eliminamos el mucus, cuando los lastimamos de alguna forma. O puede ser, como vimos, que ya hay algunos patógenos que tienen estructuras especializadas en adherirse a la piel, ¿verdad? Si es a través de la piel, pues es una ruta dérmica o una vía dérmica. Lo que llamamos per os o por ingesta es a través del tracto digestivo y puede ser que el alimento esté contaminado o el agua esté contaminada. Entonces ya habíamos dicho que los peces de agua dulce no toman agua, es decir, no es que activamente ellos ingieran agua para hidratarse. Los peces marinos sí, ellos sí toman agua. Entonces ahí si hay una alta concentración de bacterias en el medio, de hongos, de virus o lo que sea, podría ser. Los peces de agua dulce pues no toman agua, pero cuando están alimentándose, pues pequeñas cantidades de agua pueden ingresar a su tracto digestivo. O bien puede ser, especialmente en el caso de los camarones son caníbales, ¿verdad? Un camarón que está débil, que está mudando y está por allí, se lo van a comer. Eso es bien característico de los camarones. Entonces, si hay un camarón que está infectado, esa puede ser una ruta de infección. De hecho, en muchos ensayos para hacer evaluaciones, para hacer desafíos de enfermedad, lo que se hace es precisamente eso. Se infectan camarones o camarones que están infectados, que se sabe que están infectados, se parten, se pican y se ponen en las peceras para que los camarones los ingieran y así fácilmente pues se infectan de la enfermedad. Entonces esa ruta se llama PEROS.
Y la otra ruta que existe en peces, no en camarones, es a través de las narinas. ¿Se acuerdan qué eran las narinas de los peces? Son como las fosas nasales. Ajá, sí. Son los agujeritos que, ¿te acuerdan que hay peces que son monorrinios y otros que son dirrinios que tienen uno o dos agujeritos? ¿Verdad? En la base de las narinas, en la parte profunda, está la roseta olfatoria, que es donde se concentran las terminaciones nerviosas del olfato. Ese es un tejido nervioso muy sensible. Y hay algunas bacterias que tienen quimiotaxis por tejido nervioso. Ay, no sé qué hice. Los mecanismos ay, perdón, permítame un segundo porque no sé qué hice. Ya vamos a terminar. Los mecanismos de transmisión de enfermedades son dos, básicamente, horizontal y vertical. Horizontal es pez a pez, camarón a camarón, molusco a molusco. Puede ser por cohabitación, es decir, estar al lado, por contacto directo, por intercambio de fluidos, ¿verdad? Pero esos serían horizontales, por ingesta también. Y la transmisión vertical es cuando es de progenitores a hijos. Recientemente, con varios de los colegas, y por la situación de las tilapias actualmente en Guatemala, hay una discusión si la estreptococosis, que es la enfermedad más importante de tilapia en este momento en Guatemala, tiene transmisión vertical o no, ¿verdad? Y es porque hay lotes de reproductores que están infectados. Y entonces hay lotes de alevines que están saliendo muy mal, muy mala sobrevivencia, están muy débiles, se enferman muy rápido, etcétera, etcétera. Entonces dicen, no, pues eso es evidencia de transmisión vertical. Para que sea transmisión vertical verdadera, ya sea el virus o la bacteria, tiene que ir dentro de los óvulos, dentro de los espermatozoides, o bien en el fluido seminal o el fluido ovárico que se descarga durante la ovulación o durante la espermiación. Y cuando se da el proceso de fecundación, es decir, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, debería de ingresar también el patógeno y eso daría lugar a huevos que ya están infectados. Esa es la verdadera transmisión vertical, ¿verdad? O sea que sí directamente se pasa de padres o de progenitores a progenie, de padres a hijos. Eso no es lo que pasa con estreptococosis. Lo que pasa con la estreptococosis y que es lo que pasa con la tilapia es que sí, los reproductores están infectados, son asintomáticos, son aparentemente sanos, ¿verdad? Se están reproduciendo, pero están eliminando bacterias en el mucus al agua. Y como los huevos, la hembra los incuba unos días hasta que nacen las larvitas, ese periodo de cohabitación de las larvas con los progenitores es suficiente para que las larvas se infecten. Entonces, aparentemente tenemos una transmisión vertical, pero realmente no es una transmisión vertical. Lo que estamos viendo es que es muy eficiente esa bacteria y cantidades muy bajitas de bacterias son suficientes para infectar a los organismos, pero no es que ya los óvulos o los espermatozoides o el líquido espermático, el líquido ovulatorio, ¿verdad? No se llama ovulatorio, el líquido ahí ahorita se me fue. Pero que no es durante ese proceso que se da la infección, no es que los huevos estén infectados, ¿verdad? Directamente porque se lo hicieron los progenitores. Entonces, con eso sí hay que tener cuidado, porque aparentemente sí es una transmisión vertical. Y para efectos prácticos es como que fuera una transmisión vertical, porque usted tiene los reproductores infectados y su progenie va a estar infectada, ¿verdad? Pero ¿por qué es eso importante? Porque si son enfermedades de transmisión vertical, tenemos que asegurarnos sí o sí que nuestros progenitores estén libres de enfermedad.
aunque se vean muy bonitos y todos, tenemos que hacerle análisis para asegurarnos que no están infectados, ¿verdad? Y muchas enfermedades, especialmente virales, los animales que sobreviven a la infección se vuelven portadores sanos. ¿Okay? Aquí vemos, ¿verdad?, la importancia entonces de los vectores, de los portadores sanos. Ya hicimos la diferencia entre vectores y portadores sanos es que los portadores sanos son de la especie, digamos, digamos, si estamos hablando de una enfermedad de humanos, es un humano, ¿verdad? Y sí puede enfermarse, mientras que un vector es de una especie distinta y no va a enfermarse. También, ¿verdad?, es importante reconocer que no es suficiente con que el patógeno esté presente. Y por eso este ejemplo, ¿verdad? Lo que tenemos aquí es sobre el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID, ¿verdad? Y el tiempo que permanece el virus en diferentes superficies, ¿verdad? 5 días en metal, 4 a 5 días en madera, 4 días en vidrio, 4 a 9 días, depende del vidrio que sea y de la cepa del virus que sea, ¿verdad? En plásticos, en papel. Entonces, ustedes se recuerdan al inicio de la pandemia que recomendaban que todo se desinfectara, todo lo que entraba del súper, todo lo que uno pedía a domicilio, la ropa y etcétera, porque se había detectado la presencia del virus, pero no se sabía si efectivamente era infeccioso a través de esas superficies. Y como la situación era tan compleja, esa era la recomendación. Después se dieron cuenta que sí, el virus puede estar allí presente o el genoma del virus, pero que no es infeccioso, ¿verdad? Eso no es suficiente con que el virus esté presente o con que la bacteria esté presente, sino que tiene que estar infeccioso, en un estado infeccioso, ¿verdad? Tiene que tener la capacidad de infección. Entonces, se sabe también, ¿verdad?, que este virus, por ejemplo, infecta a través de las vías respiratorias, pero no a través del tracto digestivo, no es una ruta de infección. Mientras que hay otros virus que la ruta de infección es a través del tracto digestivo. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque esa ruta de infección asegura que hace un match con los factores de virulencia del patógeno en particular, ¿verdad? ¿Sí, Ginger? Yo tengo una duda con esto lo del COVID. Ajá. ¿Cómo puede sobrevivir en el metal si no necesita alguna materia orgánica para subsistir? No es materia orgánica. O sea, o algo vivo para vivir. Recuérdense que los virus no están vivos, ¿verdad? Necesitan células para replicarse. Entonces eso es lo que puede pasar. Su genoma, ese es un virus ARN. El ARN se mantiene intacto hasta por 5 días en el metal, pero después de 5 días se desintegra y ya no es infeccioso precisamente por eso, porque ahí si cae una partícula viral, esa es la que se queda. Después de 5 días se inactiva y se pierde, ¿verdad? Entonces no O puede sea que no se infectarse. replica. No se replica. Ajá. En algunos casos hay algunos virus o hay algunas bacterias que lo que tienen son estructuras que los recubren, ¿verdad? Tienen mucílagos o tienen algo. Eso pasa, por ejemplo, los virus que son respiratorios, cuando se transmiten a través de los mocos y de la tos y de los estornudos, porque cuando uno estornuda, ¿verdad? Ahí van microgotitas de moco y ahí en esas microgotitas de moco van los virus. Y entonces ahí están como aislados del medio, no les afecta tanto la temperatura, ni la humedad o la resequedad. Pero una vez esa gotita de moco se secó, ya no es infeccioso el virus. ¿Verdad? Bueno, es que esa era la duda que tenía desde hace ratos, que Ajá. es que Entonces por eso les decían digo, que había que desinfectar todo, pero yo decía, pero ¿cómo? Si no, ¿cómo puede vivir ahí? No se puede multiplicar, decía yo. a veces no se multiplican, pero pueden estar aún viables, dependiendo de qué sea, O ¿verdad? sea que si uno tocaba la madera donde ha caído el virus y me toco la nariz, me contagio. Si ahí donde cayó en algo húmedo y hay un riesgo, sí, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cómo lo explico? Por ejemplo, pensemos en un virus del agua. ¿Sí? ¿Sí? Digamos que un camarón está enfermo y por sus heces están saliendo virus y caen al agua. En el agua esos virus no se pueden replicar porque necesitan de células del camarón para replicarse. Pero en el agua pueden permanecer viables con capacidad infecciosa por algunos días. Es decir, si
dependiendo del virus, ¿verdad? Pero digamos, si todavía está infeccioso ese virus y llega un camarón 2 días después y por alguna razón lo ingiere, se va a activar, ¿verdad? Ahí pasó inactivo. Eso es lo que está pasando con algunos virus que están en el permafrost, en los polos. Ahorita que se está descongelando, esos virus están saliendo. Algunos puede ser que ya no sean infecciosos. Depende específicamente de sus factores de virulencia. Depende de la configuración del virus, depende de la bacteria. En algunos casos puede ser que hayan perdido esos factores de virulencia, en otros casos puede ser que no, y eso depende específicamente del patógeno que se trata. Por eso es que no hay ningún patógeno que use todas esas rutas de transmisión. Hay virus que son respiratorios, hay virus que tienen que entrar a través de la ingesta, hay virus que tienen que ingresar a través del tracto digestivo, hay virus que son de transmisión sexual, ¿verdad? Porque esa es la ruta de transmisión que activa sus factores de virulencia. Es muy poco probable que haya un patógeno que tenga todas las rutas de transmisión. Y eso era lo complicado con el SARS-CoV-2, que ese virus tiene de todo, afecta a todos los órganos, todos los tejidos, pero ya se sabe que en el ambiente, ¿verdad? Aunque esté presente, no es infeccioso. Bueno, gracias. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Ya voy a terminar, solo si... Vamos a quedarnos aquí, yo pensé que era la última diapositiva, pero no. Entonces, es importante conocer qué características tiene su organismo que estén trabajando y también las características del patógeno, que de esto es este curso, ¿verdad? Entonces, vamos a retomar aquí y si quedó alguna duda pendiente, mañana no, ¿verdad? Mañana